Como doctor que se graduó en los años 80, casi nunca he tenido contacto con una computadora. Aunque todo el personal administrativo de mi hospital privado usa computadoras para realizar tareas cruciales, yo nunca realmente pasé de usar papel y lápiz. Mis dos hijos, Marlene de 12 años y Damián de 14 años, son bastante buenos usando una computadora e internet. Incluso mi esposa gestiona todas las cuentas en línea, pero a pesar de ser cirujano, no soy tan bueno usando la computadora o la laptop. Para poner fin a este problema, le pedí a mi hijo que me enseñara lo básico de la computadora. Debo decir que tomar lecciones de computación con mi hijo fue bastante divertido. En las primeras sesiones me convertí en un profesional usando todas las funciones básicas de la computadora, aunque todavía no habíamos empezado a usar Internet. Ya habrán adivinado, pero no tenía una cuenta en ninguna plataforma de redes sociales, así que mi hijo iba a ayudarme a configurarlas. También me dijo que tener cuentas en redes sociales me haría más popular y me conseguiría más pacientes, y yo haría cualquier cosa por tener más pacientes. A medida que pasaban los días tenía una cuenta en Instagram, una cuenta en Google, una cuenta en Facebook y una cuenta en LinkedIn. Aunque al principio fue divertido encontrar familiares y amigos en estas redes sociales, rápidamente me aburrí de ellas y las usé solo para el trabajo y promociones en mi hospital. Día a día me familiarizaba más con estas aplicaciones. Un día estaba usando la laptop de mi hijo mientras él estaba en la escuela, y apareció una notificación en mi navegador que decía: ¿Quiere tener más pacientes, Dr. Philip? En ese entonces no estaba muy consciente de los aspectos negativos de Internet, o cómo la gente es engañada para hacer cosas malas. Así que pueden imaginar lo emocionado que estaba cuando vi esa notificación personalizada. Hice clic en el enlace debajo de la notificación, y cuando lo hice, el navegador me advirtió que este no era un sitio seguro, y que si hacía clic en ese enlace estaría explorando la web oscura. No tenía idea de lo que era la web oscura, y sinceramente la oportunidad de tener más pacientes y más publicidad me cegó en ese momento. Hice clic en el enlace, y apareció una página web sofisticada que me pidió llenar un formulario con todos mis datos, y pronto recibí un correo electrónico. Era una invitación a una fiesta que me ayudaría a hacer contactos, pero había una trampa. No podía llevar a nadie más conmigo, lo que significaba que no podría llevar a mi esposa conmigo. Pero Janet se aburre en mis conferencias de médicos de todos modos, así que esto fue una bendición disfrazada. La fiesta, o mejor dicho, la supuesta conferencia de networking, iba a ser una semana después. Tenía mi mejor traje listo y un montón de mis tarjetas de presentación en el bolsillo. Me alegraba haber comenzado las cuentas de redes sociales y aprender a usar la computadora, de lo contrario no habría tenido esta oportunidad. Llegué a la fiesta y no tenía nada de especial, solo una fiesta de alto nivel con mucha comida y alcohol. Por un momento pensé que esto era una broma, y que alguien se había aprovechado de mi falta de educación digital. Pero pronto algunas de las personas famosas de nuestra ciudad llegaron a la fiesta, y vi mi oportunidad de hacer contactos. Me lo estaba pasando bien comiendo comida deliciosa y tomando una copa de vez en cuando, cuando de repente la música se detuvo y todas las personas despejaron la pista de baile. Hubo un silencio inquietante, uno que solo se encuentra en los funerales. Había de 10 a 15 personas vestidas con túnicas negras con altos sombreros negros cónicos caminando en fila. Rodearon la pista de baile. Encontré esta parte de la fiesta bastante extraña, ya que ninguno de ellos mostraba sus rostros. Todos y cada uno de ellos llevaban una máscara diabólica en la cara y cada máscara era más aterradora que la otra. Por un momento pensé en mi hija adolescente, que se habría aterrorizado con esta escena, y especialmente con todas las máscaras de aspecto duro. Pero mi atención se fijó en la pista de baile, en el centro de la cual yacía un pequeño bebé. Por mi experiencia, podría decir que el niño tenía unos meses menos de un año. Los focos en la pista de baile estaban enfocados en el bebé, y tanta luz debió haber hecho llorar al niño. No pude ver a los padres del bebé en ningún lugar del público, ya que ningún padre en su sano juicio expondría a un niño pequeño a una luz tan intensa. Sin embargo, nadie dio un paso adelante para rescatar al niño. En su lugar, uno de los individuos enmascarados se paró junto al infante y dijo algo en latín, supongo, y luego el resto de los hombres enmascarados comenzaron a dibujar símbolos alrededor del bebé con polvos de colores.
Los llantos del niño eran lo único que se podía escuchar, además de los cánticos de algún tipo de hechizo en latín, por los hombres enmascarados. Pronto el líder de estos hombres sacó un cuchillo y cortó la frente y el brazo del niño. Pude decir desde mi asiento que no fue un corte profundo, pero aún así brotó sangre, suficiente para hacer que el niño gritara de dolor. Como doctor, mi primer instinto fue ir a ayudar al niño, pero de alguna manera me sentí obligado a sentarme y observar como el resto de la gente allí. Entonces el llamado ritual terminó, y los hombres enmascarados se acercaron a los espectadores. Uno de ellos se paró frente a mí y se presentó como Jordan. Luego procedió a decirme todo sobre mí. Sentí como si hubiera hecho una verificación de antecedentes antes de nuestra reunión. Viniste a esta fiesta para hacer contactos, ¿verdad, Dr. Philip? Bueno, aquí está el trato. Podemos garantizar que tu hospital recibirá más pacientes que nunca, pero a cambio necesitarás darnos a uno de tus hijos. La sorpresa en mi rostro debió haber hablado por sí misma, pero Jordan continuó de inmediato. No, doctor, no en el sentido físico. No le quitaremos a su hijo. Solo necesitamos que nos prometas el alma de uno de tus hijos. Aunque ahora que lo pienso, entiendo lo ridículo que fue siquiera considerar tal oferta, pero en ese momento no puedo mentir. Todo lo que veía era cómo de bien le iría a mi hospital si hacía este trato. Más pacientes significaba más dinero, lo que indirectamente significaba mejores vacaciones para mi familia. Claro, Jordan, puedes tener el alma de mi hija Marlene. Muy bien, Dr. Philip, considere el trabajo hecho. Y Jordan se fue tan rápido como había venido. Y después de unos minutos, todos los hombres enmascarados se habían ido y la fiesta continuó como de costumbre. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa estaba en la habitación de mi hija cuidándola. Aparentemente Marlene se había despertado gritando y ardiendo en fiebre. Tenía temperatura y mi esposa estaba esperando a que yo regresara. Rápidamente le di medicamentos y pronto estuvo bien, o eso pensamos. Los terrores nocturnos continuaron hasta el día de hoy y están empeorando. La salud de Marlene estaba deteriorándose. No le iba bien en la escuela ni personalmente. Decía que había monstruos en sus sueños que no la dejaban dormir y la atormentaban durante el día también. Estaba perdiendo a mi hija ante mis propios ojos. En el fondo sabía la razón, simplemente me negaba a admitirlo. Estaba tratando de racionalizar su comportamiento llevándola a psiquiatras. Nada parecía funcionar. Una noche, todo cruzó su límite cuando Marlene se despertó gritando como de costumbre, pero esta vez tenía marcas de garras en la espalda que eran tan profundas que podía ver su carne expuesta. Fue entonces cuando le confesé a mi esposa y le conté por qué esto estaba sucediendo y todo lo que pasó en la fiesta. Ella es una mujer religiosa y contactó a la iglesia al día siguiente. Un sacerdote llamado Padre Iván vino a ver a Marlene y pronto confirmó mis sospechas de que alguien había hecho algún tipo de magia negra a mi hija. Terminé contándole también sobre la fiesta. Bendijo a Marlene, lo que la hizo sentir mejor por unos días, pero no por mucho tiempo. Finalmente, el Padre Iván realizó una ceremonia de limpieza en mi hija, lo que fue tan bueno como bautizarla de nuevo, introduciéndola nuevamente en la fe. Esto pareció liberar a Marlene del control de cualquier mal que se había apoderado de ella. Sin embargo, el Padre Iván sugirió que dejáramos el país para siempre, ya que sospechaba que quien había hecho esto a mi hija volvería a cobrar su pago. Vendí mi hospital y nuestra casa y nos mudamos a España. Al final, tuve que abandonar el hospital por el que hice todo esto para salvar a mi familia. Ahora vivimos en un pueblo español donde trabajo como sanador. Estamos lejos de todo el dinero y la prosperidad de la ciudad, y especialmente, lejos de Internet y de la web oscura. Hola, mi nombre es Rupert. La historia que estoy a punto de contarles puede parecer impresionante, y tal vez se pregunten si algo así puede suceder, pero les aseguro que, como alguien que lo vivió, no solo es real, sino que es mucho peor de lo que puedo contarles. Gracias. Todo comenzó cuando era solo un adolescente. Mis amigos y yo veíamos muchos videos de terror, y como cualquier adolescente que descubre el mundo del horror, obviamente nos interesamos en la Deep Web. Seguimos todos los pasos para entrar, descargamos Tor, y nos aseguramos de no cometer errores para que no pudieran encontrar nuestra IP. Lo que no sabíamos es que esto solo era efectivo para el nivel más bajo de la Deep Web, porque si nos adentrábamos demasiado, nada podría protegernos de un ataque de hackers.
Comenzamos viendo las cosas más simples en la web oscura: mercenarios, imágenes de gore y personas amenazándonos sin razón. Mi amigo Alan solía burlarse de ellos, pensando que con todas las medidas de seguridad que tomamos, nadie podría hacernos nada. En parte tenía razón, pero donde se equivocaba era al pensar que estaríamos a salvo si continuábamos explorando. Comenzamos a ir a lugares más peligrosos. Nos metimos en el sector de la Deep Web conocido como las aguas profundas, donde las personas que lo habitan y lo usan son generalmente mucho más oscuras que en los niveles anteriores. Todos tenían imágenes extrañas, símbolos desconocidos y personas diciéndonos cosas ilógicas. Debo admitir que estaba asustado e incómodo. Tal vez nos estábamos metiendo en algo peligroso y deberíamos habernos ido lo antes posible. Alan no estaba de acuerdo. Quería explorar más y más, pero afortunadamente se estaba aburriendo, hasta que encontramos esa página. Su diseño era muy inusual. La página tenía un color rojo profundo y extraños símbolos satánicos dibujados por todas partes. Pensarías que esto era obra de un adolescente tratando de llamar la atención, pero en este nivel, las personas que habitaban la web oscura eran mucho más reservadas y no querían demasiada atención innecesaria. Ambos comenzamos a revisar el sitio y nada tenía sentido. Había muchas personas activas, todas comentando cosas ilógicas entre sí, pero algo que nos llamó la atención es que todos tenían la misma foto de perfil. No era un demonio, un monstruo ni un símbolo satánico. Todos tenían fotos de perfil de Will Smith. Por un momento pensamos que esto era un código o una broma interna entre amigos, pero cuanto más mirábamos la página, más nos dábamos cuenta de que había mucha gente involucrada en esto. Los comentarios iban en vivo, y había como 100 personas a la vez, todas publicando cosas ilógicas con fotos de Will Smith. De repente, mi webcam se encendió, y el puntero del ratón se dirigió a Google Maps, y lo que vimos allí nos aterrorizó. Se abrió la ubicación de otra persona que, según el mapa, se movía en dirección a mi casa y estaba a solo unas pocas cuadras de distancia. Nervioso, desconecté la computadora. Alan ya no se reía. Estaba tan aterrorizado como yo. Nuestros teléfonos móviles comenzaron a sonar sin parar y al mismo tiempo, con la misma expresión aterrorizada en nuestras caras, vimos lo que estaba pasando. Teníamos notificaciones de Instagram. Ambos teníamos aproximadamente 300 notificaciones de nuevas personas siguiéndonos. Todas estas personas tenían perfiles con la cara de Will Smith. ¿Qué está pasando, Rupert? ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Alan. No lo sé, amigo, parece una secta. ¿Viste esa página conmigo? Sabes lo que pueden hacernos, ¿verdad?, le respondí. Uno de los seguidores tenía su ubicación encendida y se acercaba. Debemos salir de aquí ahora, dije. Tienes razón, debemos salir de aquí. De repente se fue la luz. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. ¿Solo aquí? No, en toda la cuadra. Eso no significa que no sean ellos. Debemos escondernos, deben estar cerca. Apaga el teléfono. Si nos están hackeando, sabrán que estamos aquí. Buena idea. Apagamos nuestros teléfonos móviles y nos escondimos en la casa. Tal vez no había nadie afuera, tal vez estábamos bien, pero había demasiado ocurriendo al mismo tiempo. Era bastante peligroso. De repente sonó el timbre. Obviamente no fuimos a la puerta sino a la ventana. No dejes que te vean. No mires siquiera. Cállate, ¿y si es mi familia? Espera, ¿cómo sonó el timbre si no hay energía en la casa? Algo extraño está pasando aquí. No mires. Sin prestar atención miré de todos modos. Cuando lo hice me di cuenta de que no debía haberlo hecho. Tan pronto como levanté la cabeza, mi mirada se encontró con la de un hombre con la cara pegada a la ventana. Esta persona llevaba una máscara de Will Smith. Detrás de él había docenas de personas en mi jardín, todas con diferentes máscaras del actor. Todas estas personas tenían tiza roja, haciendo círculos extraños y dibujando cosas. Con un grito salté hacia atrás y encendí mi teléfono para llamar a la policía. Tan pronto como se encendió, alguien comenzó a golpear la puerta principal. Nerviosamente, mi amigo y yo corrimos escaleras abajo y nos encerramos en la oscuridad en la habitación de mis padres. Ambos conteníamos la respiración y escuchábamos mientras, de repente, la puerta principal se abría y se oían pasos en la casa. Escuchamos varios pasos subiendo las escaleras, y algunos pasaron muy cerca de la habitación de mis padres. Afortunadamente, tenía una casa bastante grande. Más temprano que tarde nos descubrirían.
Los pasos en la casa sonaban cada vez más distantes. Creo que están en mi habitación. Aproveché esta oportunidad para correr al armario de mi padre y agarrar la pequeña llave de la habitación, y tan pronto como cerré la puerta con llave, comencé a escuchar a alguien al otro lado tratando de abrirla. Contuve la respiración y cerré los ojos. Alan también hizo lo mejor que pudo para no revelar nuestra posición, pero estaba mucho más nervioso que yo. Estaba llorando, cubriéndose la boca con las manos. Sin mucho esfuerzo, la persona al otro lado se dio por vencida y simplemente se alejó. Está bien, no creo que estén aquí más. Estoy seguro de que todavía están en la casa esperando por nosotros. ¿Qué deberíamos hacer? Esto puede sonar peligroso, pero nuestra única opción es salir por la ventana de esta habitación y saltar al patio. Estás loco, podríamos rompernos un hueso. Vamos, Alan, ¿prefieres que nos atrapen estos psicópatas? Además, es solo un segundo piso. Estaremos bien. Ambos nos dirigimos a la ventana para escapar, pero algo nos interrumpió. En ese momento no nos dimos cuenta, pero no estábamos solos. «¿Hay alguien aquí?», dijo aterrorizado, señalando hacia la oscuridad. Cuando miré en la dirección que Alan señalaba, caí al suelo de miedo. Una silueta oscura nos miraba desde la esquina de la habitación. Era completamente negra y no podíamos ver nada. Esta silueta no era uno de los hombres enmascarados. Era más alta de 2 metros, imponente y corpulenta. Estaba tan oscuro que no podíamos ver su cuerpo. Por un momento pensé que era solo un truco de nuestra imaginación, pero lo que fuera que estaba allí, era algo real porque algo lo delataba. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y seguían cada movimiento que hacíamos. De repente comenzamos a sentir mucho calor. El lugar se sentía como un horno. Sentíamos la respiración agitada de este ser cada vez más cerca, y esos ojos brillantes estaban a solo unos centímetros de nosotros. A medida que nuestro atacante se acercaba, uno pensaría que estando tan cerca podríamos ver la silueta, pero no. Seguía siendo oscuro. En ese momento me di cuenta de que no era que no pudiéramos ver a ese ser porque las luces estaban apagadas. Era porque ese ser no tenía forma. Ese ser era una sombra. Intenté correr lo más rápido que pude, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. El ser se acercaba más y más, y por suerte para mí, Alan estaba más cerca de él. Cuando entró en contacto con mi amigo, la sombra le agarró la cara con solo sus dedos y la aplastó. Alan no podía gritar, pero podía ver por la forma en que temblaba que todavía estaba vivo. Estaba aterrorizado. La sombra abrió su boca y comenzó a devorar el cuerpo de mi amigo. Mientras todo esto sucedía, Alan recuperó la capacidad de moverse, pero ya era demasiado tarde. Solo podía ver sus pies en desesperación mientras lo tragaba por completo. En ese momento me di cuenta de que también podía moverme, así que aproveché la oportunidad para correr hacia la ventana y saltar por ella. Caí en el patio y me rompí un brazo, pero eso no me detuvo de correr. Corrí lo más rápido que pude y la única vez que me giré, los hombres con las máscaras de Will Smith seguían allí, mirándome sin intentar atraparme. Cuando regresé a casa con la policía y mis padres, nadie creía lo que había visto. Toda mi casa estaba llena de dibujos satánicos. La puerta de la habitación de mis padres estaba intacta. Nadie había entrado, pero tenía un extraño dibujo con lápiz labial negro diferente de la tiza roja que usaron en el resto de la casa. Cuando entramos en la habitación de mis padres, no había nada allí. La habitación era un cuadrado vacío. No solo mi amigo no estaba allí, sino que no había muebles, ni pintura, nada. No tenía sentido. La desaparición de Alan fue catalogada como un secuestro. Cuando volví a iniciar sesión en mis redes sociales, todas esas personas habían dejado de seguirme y nunca volví a saber de ellas. Después de investigar, descubrí que había muchas de estas sectas satánicas que realizaban rituales y sacrificios humanos de personas que eran demasiado curiosas. Cualquiera que sea el caso, nunca volví a la Deep Web. Nunca volví a buscar nada de estas personas. Había visto suficiente, y mientras no volvieran por mí estaba feliz. Hola amigos, esta es la historia de una chica llamada Sandra. Sandra llevaba bastante tiempo navegando por la Dark Web, y amigos, debido a que era una adolescente, Sandra tenía un temperamento muy irritable. Se enojaba muy rápido y, además, no solía hablar mucho con nadie.
Un momento llegó en la vida de Sandra cuando ató a su hermana Carla a una silla y luego se ahorcó delante de ella. Todo esto sucedió por culpa de una estúpida página web en la dark web. ¿Qué le pasó a Sandra? Lo descubrirán más adelante en este video. Después de la muerte de Sandra, Carla compartió esta historia en sus redes sociales. Escucharemos esta historia desde una perspectiva en primera persona para que la experiencia sea aún mejor. Para aquellos que no saben qué es la dark web, les explico que es esa parte de Internet que no es accesible a través de los navegadores comunes y está llena de actividades ilegales y perturbadoras. Mi hermana, cuando estaba en la escuela secundaria, era una adolescente muy temperamental. Sus cambios de humor eran muy frecuentes y no se comportaba como cualquier adolescente normal. Para cubrir sus gastos, trabajaba en la biblioteca cercana. Un día, cuando fui a recogerla de la escuela, noté que estaba hablando en voz baja con alguien, y esa conversación lentamente se convirtió en una pelea. Viendo esto, estacioné el auto frente a ella, y ella se subió sin decir una palabra, pero se veía bastante enojada. Todo el camino no abrió la boca y yo tampoco le dije nada, porque parecía muy molesta. Era un viernes, y al día siguiente, sábado, pensé en hablar con ella sobre lo sucedido el día anterior. Entré a su habitación y ella estaba sentada frente a su computadora. Me senté a su lado y no le pregunté directamente sobre lo sucedido el día anterior. Intenté hablarle de manera indirecta, haciendo preguntas aleatorias sobre sus objetivos para el día y sus planes con amigos, pero ella no respondió a ninguna de mis preguntas, simplemente seguía mirando su computadora. Entonces decidí preguntarle sobre lo que estaba haciendo en la computadora. La respuesta que me dio me dejó impactada. «Estoy navegando en la dark web», dijo. Me explicó que, al igual que buscamos respuestas a nuestras preguntas en Quora en la web común, en la dark web había sitios donde se podían encontrar respuestas a las preguntas y situaciones más oscuras, cosas que nunca veríamos en la superficie de Internet. Aunque no sabía mucho sobre la dark web, sabía que estaba llena de gente muy perturbadora. No pensé que mi hermana pudiera involucrarse en algo así. Para continuar la conversación, le pregunté cómo podía acceder a esa web, y ella me explicó todo. Esa noche, decidí entrar en la dark web desde mi computadora portátil para ver qué encontraba. Lo primero que vi me dejó sin palabras. La primera pregunta que apareció decía: «Acabo de matar a mi madre, y no sé cómo deshacerme de su cuerpo». Una respuesta sugería cortar el cuerpo en pedazos pequeños y alimentar a los perros salvajes del área. Si quedaban restos, recomendaba quemarlos con queroseno o gasolina. La persona que respondía decía que había utilizado ese método para deshacerse del cuerpo de su esposo. Después de ver eso, cerré la computadora y desconecté Internet. Esa noche pensé que Sandra ya estaría dormida, así que me fui a la cama, pero no podía dejar de pensar en por qué mi hermana estaría viendo cosas así. Decidí que al día siguiente hablaría con alguien sobre lo que estaba pasando. El domingo Sandra y yo fuimos juntas al mercado y le conté todo lo que había visto en su habitación. Le dije que no debería visitar esas páginas web porque estaban llenas de gente muy perturbadora. Ella reaccionó de manera muy extraña, riéndose y diciéndome: «Ahora tú me vas a enseñar lo que debo o no debo hacer». Mi hermana no solía escuchar a nadie, y su respuesta me enfureció. Pero no le dije nada. Hoy, al contarles esta historia, no puedo dejar de pensar que ojalá hubiera podido convencerla ese día para que dejara de visitar esas páginas. Tal vez todavía estaría con nosotros. El domingo por la noche, Sandra fue a la casa de una amiga para pasar la noche. Durante la cena, mi madre comentó que Sandra parecía estar en algún problema y que la estábamos ignorando. Después de cenar, fui a la habitación de Sandra para limpiarla y hacer que se sintiera cómoda cuando regresara. Mientras limpiaba, encontré cosas extrañas debajo de su cama: una cuerda larga, algunas velas quemadas y unos papeles chamuscados. Todo esto estaba dentro de una caja de madera. Intenté leer los papeles, pero no entendía nada. Fui corriendo a hablar con mis padres y les conté todo lo que había encontrado. Al día siguiente, fui a recoger a Sandra de la escuela, pero llegué temprano para encontrarme con el chico con el que había peleado. Finalmente lo encontré y me dijo que habían terminado su relación. Me explicó que Sandra había estado hablando sobre un ritual extraño que había visto en la dark web y quería que él lo realizara. Le dije a Sandra que sabía todo sobre su comportamiento y que debía dejar de hacer esas cosas. Esa noche,
Mientras dormía en el sofá, me desperté en el momento más horrible de mi vida. Tenía las manos y los pies atados y cinta adhesiva en la boca. Oí pasos bajando las escaleras y supe que era Sandra. Cuando la vi, no parecía la misma chica traviesa de siempre. Tenía diseños extraños dibujados en su cuerpo con un marcador negro y los ojos rojos. Se acercó a mí, me quitó la cinta de la boca y comenzó a reírse de mí. Estaba aterrorizada, y le supliqué que no me hiciera daño, que nuestros padres me necesitaban. Me dijo que iba a intentar suicidarse y que, cuando sintiera que estaba a punto de morir, desataría la cuerda. Luego, con la misma cuerda que había escondido bajo la cama, la ató al ventilador de techo y se preparó para ahorcarse. Me aseguró que no se iría a ninguna parte y pateó el taburete bajo sus pies. Intenté liberarme de mis ataduras, pero no pude. Sandra comenzó a asfixiarse y su cuerpo se sacudía. Gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie para salvarla. Esa estúpida página de la dark web me hizo perder a mi única hermana pequeña. Desperté con mis padres a mi lado. Mi madre se desmayó al ver a Sandra. Desde ese día, nuestra familia nunca volvió a ser la misma. Nadie hablaba con nadie y cada vez que alguien pasaba por el cuarto de la biblioteca, recordaba ese incidente. Finalmente mi padre decidió que nos mudaríamos a una nueva casa. Así que amigos, ¿qué les pareció esta historia? Dejen sus comentarios y, si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse. Seguiremos trayendo historias interesantes y misteriosas. Gracias. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Primero que nada, quiero empezar diciendo que esto es real y nunca te metas en la Deep Web si no sabes lo que estás haciendo. Aprendí esto de la manera más difícil. Mi nombre es Jason, y tengo 3 amigos: Jack, Mason y Brandon. Había oído hablar de la Deep Web, pero nunca la había probado hasta que mis 2 amigos llegaron a la escuela un día hablando de ella. Me dijeron que habían entrado en esto llamado la Deep Web, y habían descubierto consejos de hacking y cómo salirte con cosas ilegales. Esto me interesó y, naturalmente, les pregunté al respecto y cómo funcionaba. Me respondieron diciéndome que la web superficial es solo el 3% de Internet. El resto se accede a través de algo llamado Tor. Llámame por Skype más tarde hoy y lo configuramos, me dijeron. Obviamente acepté, pensando en lo que podría haber allí, como cómo cocinar metanfetaminas y hacer licor casero, solo por curiosidad. No estaba planeando hacerlo. Más tarde ese día, cuando llegué a casa de la escuela, me conecté de inmediato y fue entonces cuando me hablaron de Tor y lo instalé. Dijeron que no necesitaba una VPN ya que Tor enmascara tu IP por ti. Me hablaron de la Hidden Wiki y otras cosas, y luego ambos tuvieron que irse. Vi todos estos enlaces y no sabía por dónde empezar. Recuerdo que me advirtieron que no profundizara demasiado, pero no me importó. Pensé que, como no podían rastrearme ni nada, seguiría adelante. Seguí navegando y haciendo clic en enlaces de foros y demás hasta que llegué a un sitio web. Parecía algo que habría hecho a los 11 años con simple HTML. Sabía algunas habilidades de hacking, así que traté de entrar. Noté en el código fuente un enlace extraño. Lo abrí y pedía una contraseña para acceder. Volví al código fuente y vi una encriptación en la contraseña. Usando simple binario la descifré y usé la contraseña. Pero sinceramente me arrepiento ya que noté que mi computadora se congeló y apareció un cuadro mostrando a un hombre. Pensé que era un video hasta que noté que dijo mi nombre, y luego mi cámara se encendió. Pude verme junto a él. Luego procedió a tomar una foto de mi pantalla, hacer una búsqueda inversa y encontrar dónde vivía. Me dijo mi dirección y dijo, «Cuídate», y se rió. Luego mi computadora se apagó y el disco duro estaba humeando. Todo mi equipo se rompió. Estaba aterrorizado. Esperé hasta el día siguiente, paranoico por mi entorno. Les conté a mis amigos al respecto y se pusieron serios. Empezaron a decir, «Amigo, la gente puede secuestrarte y venderte por más de $50,000. Si tiene tu dirección, podría hacer eso o podrías acabar en una sala roja». Estaba desconcertado. Pregunté, «¿Qué es una sala roja?». Me explicaron que es una sala de chat donde la gente se reúne para ver cómo matan a alguien. La gente pagaría por ciertos métodos para que se haga. En ese instante, me aterroricé. No podíamos llamar al 911 ya que era la Deep Web. En cambio, mis amigos y yo nos conectamos por Skype,
y pasamos todo el día tratando de resolver esto. Les di el enlace, y con algunos de los conocimientos que aprendieron de la Deep Web sobre hacking, empezaron a revisar el enlace para ver si había tráfico en un sitio web de venta de humanos. Para nuestra sorpresa lo había. También entramos en la base de datos y vimos millones de personas en archivos subastados y uno era para mí. Estaba espeluznado, pero luego leímos que llegaría en una semana más o menos, y ya había 5 ofertas por encima de los $50,000. Estaba aún más espeluznado. No sabíamos qué hacer. Han pasado 3 días desde eso, pero no ha pasado mucho, excepto llamadas aleatorias con voces espeluznantes riendo y colgando. Les actualizaré si sigo vivo. Si hay un caso de persona desaparecida en las noticias sobre alguien llamado Jason, muestren esto. Esta es mi última actualización. Ha pasado un mes y afortunadamente sigo vivo para mantenerlos informados. Digamos que estoy escondido en algún lugar seguro en un refugio con mi familia. Decidí hacer lo que me dijeron. Destruí completamente mi computadora y compré una nueva. Cambiamos de proveedor de servicios y todo. Incluso cambiamos nuestros nombres legalmente. No sabemos si hemos detenido esto, pero todo lo que puedo ver ahora en el pequeño acceso a Internet que tengo aquí es que me han vendido a un hombre bajo el nombre de Pisa Galler 12. No sé por qué ese nombre exactamente, pero eso es todo. Déjenme explicar mi entorno y lo que pasó mientras estaba ausente. Empecé a leer los comentarios, algunos útiles, otros no tanto, solo gente siendo desagradable. Y encontré uno que me dijo que le contara a mis padres para mantenernos a salvo. Bueno, terminé haciéndolo y no terminó bien. Verán, mis padres me dan privacidad total en línea y no revisan nada en mi computadora. Respetan mi privacidad, básicamente. Pero cuando les conté todo, se asustaron muchísimo. Me aseguré de guardar el archivo de mí siendo vendido en mi computadora y se los mostré. Al principio no me creyeron hasta que vieron toda nuestra información. Nuevamente no podíamos llamar a la policía. Tuve que explicarles a mis padres que era imposible rastrearlo y que la policía no podía hacer nada al respecto. Mis padres, siendo como son, dijeron que necesitábamos mudarnos temporalmente por el momento, así que lo hicimos. Encontramos una casa destartalada cerca del bosque en un campo. Raro, lo sé, pero es casi la opción más segura. No se compró ninguna casa a nuestro nombre y no solo eso, mis padres decidieron cambiar nuestro nombre. Íbamos a cambiarlo de nuevo después de que la situación se calmara. También cambiamos de proveedor de servicios y obtuve una mejor VPN a prueba de espías. Pero ¿de qué sirve una VPN a prueba de espías cuando los archivos que descargué de mí siendo vendido estaban infectados con spyware y la gente podía verme? Me di cuenta de esto cuando fui a mi computadora y vi una ventana de nuevo. Esta vez vi un video de mí en mi refugio y un chat en vivo spameando la ubicación GPS de donde vivía y toda mi nueva información. Esta vez no pude soportarlo, así que comencé a grabar la pantalla en secreto cuando de repente el hombre apareció y dijo: «Vendido por $250,000. Se rió y dijo: «Nos vemos pronto». Corrí rápido y le conté a mis padres de nuevo. Tuvimos que ir a la comisaría antes de empezar a hablar. Nos aseguramos de que esto no llegara a las noticias porque queríamos mantener a la familia alejada del estrés de ser el centro de atención. La policía al principio no fue de mucha ayuda. No nos creían hasta que mostré los documentos y el video. Parecieron reconocer la voz cambiada. Llamaron a un número al azar. Todo lo que sé hasta ahora es que estamos en un búnker de protección y hay 2 oficiales que están frente a la puerta. Eso es donde estoy ahora y desde donde estoy escribiendo todo esto. Intentaré mantenerlos informados si sigo vivo. Siento el periodo sin publicar. Nos vemos pronto, espero. ¿Alguien ha oído hablar del hombre masticable? Esta es la comunidad en línea número 874 en la que he intentado. Con suerte esta será la última. Terry me habló de este lugar y me dijo que ustedes tienen experiencia con cosas raras. El hombre masticable no es lo único raro que existe, estoy seguro. Sé por los grandes foros de ovnis y críptidos que cada fenómeno inexplicable o paranormal tiene sus cazadores de tormentas. Tengo los dedos cruzados para que esta publicación encuentre a alguien, a cualquiera que pueda arrojar algo de luz sobre lo que diablos está pasando en mi pequeño pueblo. Como en cada foro que he visitado, vengo con una simple pregunta: ¿por qué nadie ha oído hablar del hombre masticable?
Mis publicaciones han acumulado millones de vistas, lecturas, me gusta, la moneda de internet que elijas. He estado en foros hardcore de críptidos, en 4chan, en los tableros de mensajes de sitios web de investigadores paranormales. Incluso he pasado 1 o 2 noches borracho preguntando en sitios como Mumsnet o en reseñas de productos de Amazon, aunque estas no duran mucho antes de ser eliminadas. Incluso mis incursiones con Tor en la web oscura no dieron resultados. En los últimos 20 años he preguntado, inquirido, acosado, suplicado y molestado en casi todos los rincones de Internet, tratando de encontrar respuestas. Nadie ha oído hablar de él. Nadie ha oído hablar del hombre masticable. Ese es el problema. Sabemos que es real y nuestro grupo de amigos de 6 adolescentes no puede ser el único que lo ha visto. He repasado esa noche en un bucle desde entonces. Cada detalle, por pequeño que sea, está grabado en mi memoria, mantenido con claridad por la reinvestigación mental interminable. De los que estuvimos allí, solo Terry y yo seguimos interesados en conocer la verdad. Rob supuestamente se suicidó hace unos meses. La esquizofrenia con la que había estado lidiando finalmente lo rompió. Tanto Dan como Ricky se pusieron del lado del resto del pueblo. En cuanto a Greg, ya llegaremos a Greg. Necesitas saber sobre el hombre masticable antes de que te cuente por qué estoy tan desesperado por encontrar información sobre él. Todo comenzó con un ritual. Uno de esos juegos tontos que los adolescentes juegan para invocar. Bueno, no para invocar, sino para asustarse a sí mismos. Esa suele ser la intención, ¿verdad? El ritual del hombre masticable era diferente. Estaba claro que las chicas en el vídeo de mala calidad estaban mucho más comprometidas con lo que creían que iba a suceder que simplemente decir Bloody Mary 5 veces en un espejo. Nunca habíamos oído hablar del hombre masticable antes de encontrar la vieja cinta VHS bajo la cama del padre de Greg. Es por eso que las palabras que una de las chicas dijo a la cámara cuando presionamos play fueron confusas. Hola, aquí Christy. Obviamente todos ustedes han oído hablar del hombre masticable. No habíamos oído hablar de él. Un rápido murmullo entre los 6 confirmó que el nombre hombre masticable no significaba nada para nosotros. Christy en el vídeo continuó hablando bajo la suposición de que cualquier espectador sabría quién era el hombre masticable y lo que vendría después. Ahora ustedes conocen la rima, estoy segura. De nuevo solo encogimientos de hombros de nuestro grupo. Pero descubrimos que hay una parte secreta oculta. No estoy hablando de los símbolos que Mike Easley copió de ese libro en la biblioteca, duh. Eso ya es noticia vieja. Christy se apartó a un lado y gesticuló detrás de ella. Un nudo comenzó a formarse en mi garganta. Me retorcí en mi cojín frente al televisor, cada vez más incómodo al darme cuenta de que la vieja cinta VHS etiquetada CM87 no nos daría el tipo de emociones que los chicos de 14 años esperan de las cintas encontradas bajo la cama del padre de su amigo. La chica rubia con la camiseta rosa brillante y los overoles de mezclilla se movió para revelar la habitación detrás de ella. Tenía 3 amigas con ella, otras chicas vestidas de manera similar a la moda de finales de los 80. La pequeña habitación debía ser el ático o el sótano de alguien, con yeso expuesto, cableado, tuberías y vigas de madera forrando las paredes. La cámara no estaba posicionada para dar una buena vista del techo. Juzgando por los ángulos de las largas sombras de las chicas en el suelo de madera desnuda, el espacio reducido estaba iluminado solo por una bombilla sucia, suspendida en algún lugar fuera del cuadro. 2 de ellas estaban dibujando algo en esas tablas del suelo. Si esperabas un pentagrama u otro simbolismo satánico, tengo que decepcionarte. Las chicas, una con una chaqueta de cuero, y la otra con leggings y una camiseta enorme de The Cure, estaban usando un conjunto de grandes reglas, transportadores y compases para marcar ángulos y curvas deliberadas con tiza verde. La secuencia de Fibonacci de espirales dentro de espirales debía haberles llevado horas. Estaban poniendo los toques finales en el momento en que Christy presionó el botón de grabación. El patrón se extendía unos 4.5 metros de diámetro fácilmente. Las líneas de tiza de color esmeralda neón parecían brillar, casi. Su brillo estaba un paso por encima de los otros tonos apagados de las imágenes. Christy sonrió a la cámara. Steph y Becky han estado trabajando en esto todo el día. Así es como sabemos que Mike Easley está lleno de mierda. Como si pudiera concentrarse en algo más que en sus pantalones por más de 1 hora, dijo una de las chicas mientras terminaba su círculo final de tiza. El resto de ellas rió.
excepto la chica con el uniforme escolar que estaba parada sobre algo fuera de cámara a la izquierda de la pantalla, medio escondida en las sombras. Christie se recuperó de la risa antes de continuar. Bien, de todos modos revisamos ese libro. ¿Quieres ver el verdadero ritual del hombre masticable? Sigue mirando. Oh, y Mike Easley puede irse al carajo, dijo la rubia de ojos salvajes guiñando a la cámara. Al otro lado de la pantalla, los 6 observamos conteniendo la respiración. La tensión era palpable. Terry y yo hemos tratado de entender qué fue lo que provocó la creciente sensación de que estábamos a punto de ver algo mucho más oscuro de lo que podíamos manejar. Estos eran los días antes de Internet, pero los vídeos de metraje falso de tonterías sobrenaturales no eran desconocidos en los últimos años de los 90, especialmente después del lanzamiento de Blair Witch. No puedo explicar por qué, pero instintivamente sabíamos que esto era diferente. Si solo hubiéramos sabido cuán diferente, tal vez Rob todavía estaría con nosotros. Tal vez Greg. Ya llegaremos a Greg. A pesar de los nudos en nuestras gargantas y un pequeño gemido de Dan, ninguno decidió avanzar y detener el vídeo. Los adolescentes son así. En la pantalla, Christie, Becky y Steph estaban de pie alrededor del círculo. La chica con el uniforme escolar seguía de espaldas en las sombras, ignorando al trío y permaneciendo intensamente concentrada en lo que estaba vigilando fuera de la pantalla. Al unísono, el trío alrededor del círculo levantó los brazos hacia el centro. Estaban sosteniendo algo que habían llevado en sus bolsillos traseros. «Eso es jarabe de maíz», balbuceó Dan en ese entonces. «Sí, debe ser», respondió Terry sin creerle a Dan ni a sí mismo. Aún así, ponerlo en condones es muy raro. Cada una de las chicas sostenía un condón. Los preservativos estaban llenos de un líquido rojo oscuro, colgando y balanceándose por una brisa invisible desde los nudos apretados entre uñas largas y pastel. Terry y yo estamos de acuerdo en que, dado lo que sabemos ahora, probablemente no era jarabe de maíz. Las chicas se quedaron en silencio durante unos 30 segundos. Luego, hablando con la unidad que solo se puede lograr entre viejas amigas, recitando rimas de patio de recreo, comenzaron a cantar. Hombre masticable, ven a tomar el té, hombre masticable, ven por mí. Hombre masticable, los niños malos deben empacar. Hombre masticable, sale a merendar. Una y otra vez cantaban la rima infantil desconocida. Lo hacían con la misma claridad practicada con la que cualquiera podría recitar Mary Had a Little Lamb o London's Burning. Nos consultamos mientras cantaban, sus voces casi fusionándose en un zumbido monótono. ¿Has oído hablar de él, Ricky? Tú tampoco has oído hablar de él, ¿verdad? No, mi papá creció aquí también. Tienen acentos locales, por el amor de Dios, debe ser falso. Hombre masticable, obviamente un nombre inventado. El miedo estaba tomando lentamente nuestras mentes adolescentes, pero aún así ninguno de nosotros pensó en terminar la pesadilla presionando el pequeño cuadrado gris oscuro en el botón de stop. Sin nadie para resistir, el VHS siguió reproduciéndose. Los chasquidos y crujidos naturales del audio parecían volverse más agudos, más pronunciados. El resplandor de las espirales de tiza se intensificaba, alejándose más de una ilusión óptica inofensiva y acercándose a un fenómeno inexplicable pero real. Las sombras en las partes del ático sótano más alejadas del círculo se profundizaban. Las proyectadas por las 3 chicas alrededor de la tiza resplandeciente se alargaban, oscureciéndose, estirándose y solidificándose, hasta que no quedaba ningún espacio del suelo de madera sin tocar por una ausencia de luz o la luminiscencia verde imposible del diagrama en el suelo. Mi corazón latía con fuerza, martillando contra mis costillas. Gotas frías de sudor comenzaban a recorrer mi frente. La chica con el uniforme escolar se dirigía al círculo, arrastrando la cosa que había estado guardando. Era un chico solo unos años mayor que nosotros 6. Hilos irregulares de barba parpadeaban en su rostro húmedo. Su nuez de Adán sobresaliente se movía y espasmaba mientras intentaba gritar a través de la mordaza hecha de 2 calcetines sucios metidos en su garganta. Era considerablemente más grande que la chica con el uniforme escolar. Sin embargo, esto no parecía afectarla y no mostraba signos de esfuerzo, mientras lo arrastraba hasta el centro de la habitación por su cabello rizado y ensangrentado. Una vez que yacía en un montón quejumbroso en el centro del diagrama, la chica con el uniforme retrocedió a los bordes de la toma. Ahora miraba hacia adentro, con los ojos brillantes y una sonrisa maliciosa en su rostro.
La obvia hambre y anticipación en su expresión me revolvieron el estómago casi tanto como los moretones y cortes en la cara del chico que sollozaba. Las otras chicas continuaban cantando, su ritmo acelerándose y su entusiasmo ahora desbordado. Hombre masticable, ven a tomar el té. Hombre masticable, ven por mí. Hombre masticable, los niños malos deben empacar. Hombre masticable, sale a merendar. Sus cantos aumentaron en volumen, los tonos y tonos convergiendo en un ruido indistinguible. Las palabras se mezclaron y se derritieron entre sí. La pantalla comenzó a parpadear con cada sílaba, el grano del metraje y el audio pulsando al ritmo de su rima interminable. Sentí como si hubiera durado horas. El fuerte crujido húmedo hizo que los 6 que estábamos viendo gritaran y retrocedieran unos centímetros del televisor. En una señal conocida solo por ellas, el trío elevó sus brazos en un solo movimiento y arrojaron los condones llenos de sangre al centro del círculo. Dan volvió a gritar, y una rápida mirada confirmó que su cara estaba cubierta de lágrimas. Terry, Ricky, Rob y Greg se quedaron callados. No puedo recordar mi propia reacción, pero sé que fue más cercana a la de Dan que a la de los demás. Los 3 condones se rompieron sobre la tiza resplandeciente, su contenido rojo oscuro salpicando tanto el suelo como el chico sollozante. Al sonido agudo de la goma rompiéndose, la pantalla parpadeó, yendo completamente blanca o negra en algunos fotogramas casi indetectables. El joven luchó y gritó en la mordaza. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que debía haber sido drogado. Su cara estaba aterrorizada, los ojos saltones y llenos de lágrimas, pero el movimiento de sus extremidades era lento y gomoso. A pesar de nuestros gritos al televisor para que se moviera, permaneció en su lugar en la tiza y ahora en el suelo cubierto de sangre. No tuvimos mucho tiempo para suplicarle, porque para cuando las espirales de tiza comenzaron a moverse, todas las palabras o exclamaciones temerosas se atoraron en mi garganta, mi cerebro encontrando imposible darle sentido a la información enviada por mis retinas y nervios ópticos. Había visto a esas chicas marcar esas espirales y líneas intrincadas que ahora resplandecían agresivamente. Ese patrón no era un simple decorado ni una ilusión óptica. Era un dibujo normal y corriente de tiza, hecho en un suelo de madera normal y corriente y, sobre todo, sólido. El diagrama no lo importaba. A pesar del nudo de pavor en mi estómago, las delicadas espirales y ángulos deliberados comenzaron a desplazarse por la madera polvorienta. Las secuencias iridiscentes bailaban juntas con una armonía inquietante, rotando y deslizándose en sus propias órbitas, y sin embargo, de alguna manera, sus trayectorias nunca se cruzaban. El chico magullado y ensangrentado en su centro gritó en su mordaza más fuerte que nunca. Si no estuviera tan aterrorizado, me habría unido a él. El aleteo de sus extremidades gomosas alcanzó niveles máximos de deliberación y urgencia, pero no fue suficiente para moverlo más de unos pocos centímetros, incluso con las espirales resplandecientes girando. Había un claro catalizador para sus renovados esfuerzos, y no me llevó más de medio segundo darme cuenta. La sangre de los condones estaba burbujeando y fluyendo por la madera, moviéndose y fluyendo con un propósito obvio que mi psique aterrorizada no podía ocultarme. Como he dicho, para ese momento estaba demasiado asustado para gritar. El chico en el video no, sin embargo, gritaba y chillaba en la bola de tela sucia, nunca deteniendo sus inútiles intentos de alejarse del charco de líquido carmesí que se formaba a pocos centímetros de su cara. Los lamentos de Dan eran incontrolables. Ricky seguía diciéndole que se callara, pero el temblor en su voz delataba su propia incapacidad para procesar la situación. Greg nos suplicaba que no pensáramos que su padre era algún tipo de pervertido. Terry, Rob y yo seguíamos viendo con nudos en la garganta y lágrimas en los ojos, sin decir nada. Si hubiéramos sabido que esta era nuestra última oportunidad de detener la cinta antes de... Bueno, ya verás. Basta con decir que si hubiéramos sabido lo que estaba por venir, lo que ese charco burbujeante de sangre estaba a punto de hacer en los últimos segundos inocentes del tiempo, uno de nosotros habría presionado ese cuadrado gris oscuro. Desafortunadamente no lo hicimos, y ahora nadie admitirá que Greg o su padre alguna vez existieron. Si solo hubiera escuchado a mi instinto, a los gritos de urgencia que me instaban a avanzar y detener la cinta. Los ignoré y esa única decisión de no actuar cambió todo para siempre. Si hubiera detenido la cinta entonces, nunca habríamos tenido que presenciar al hombre masticable.
Todo comenzó con el charco de líquido carmesí turbio. El charco ondulaba y espasmaba, creciendo hasta convertirse en sí mismo un círculo perfecto dentro de las espirales de tiza giratorias. Para cuando se detuvo tenía un diámetro de más de 2 metros, mucho más grande de lo que debería haber sido dado la cantidad de sangre que había en los condones. Para mi creciente horror, la burbujeante superficie del charco se volvió más violenta cada segundo. Un espeso vapor rojo comenzó a salir del resbaladizo charco de sangre, tiñendo los verdes y sombras del vídeo con matices marrones. Los únicos sonidos que salían de los pequeños altavoces del televisor eran los quejidos ahogados del chico y el silbido orgánico del charco de sangre hirviente. Las chicas dejaron de cantar de repente, en perfecta unisonancia. Ninguna de ellas cantaba sola ni siquiera un instante. Las espirales no se detuvieron en su rotación elegante. Sin embargo, continuaban brillando y deslizándose sobre las tablas del suelo, arrojando luces tenues y espeluznantes sobre las chicas y su cautivo. Luego en voz baja al principio, pero después de unos minutos en un crescendo de gemidos dolorosos lo escuchamos. El hombre masticable. Las burbujas en la superficie llevaban gemidos apagados y gritos de agonía cuando estallaban. Mis ojos se abrieron de par en par cuando la primera de sus manos surgió a través del carmesí burbujeante. Era larga, con 2 dedos planos y pulgares extendiéndose desde la palma del tamaño de un plato, midiendo al menos 1 pie desde los nudillos faltantes hasta cada uña amarillenta y astillada. No podía ver ninguna articulación, ninguna indicación de huesos de ningún tipo. En cambio, tanto el primer apéndice flácido como el gemelo que lo siguió aleteaban y agarraban las tablas del suelo alrededor del charco con movimientos pulsátiles y similares a los de una anémona. El chico en el suelo, nosotros 6 observadores y las 2 chicas que no eran Christy, o la chica del uniforme escolar, estábamos gritando. Solo Christy y la chica con el uniforme escolar no estaban absolutamente aterrorizadas por la vista de esos brazos de aspecto viscoso y gomoso, emergiendo del charco carmesí. Por su parte, Christy miraba hambrienta los miembros púrpuras mientras se contraían y dilataban, tirando del cuerpo grotesco del hombre masticable desde el infierno que existía al otro lado de la superficie burbujeante del charco. Ella reía mientras las primeras señales de su coronilla brillante rompían el umbral del portal de sangre. «Eso es lo que obtienes, Mike Easley», gruñó al chico inerte y sollozante en el suelo. «Eso es lo que obtienes por dejarme solo porque me quedé en segunda base». Habría encontrado su ira desenfrenada hacia el indefenso chico horrorizante, si no fuera por la chica del uniforme. A diferencia de Becky y Steph, una de las cuales estaba vomitando el contenido de su almuerzo, al ver el bulto que se retorcía emergiendo del suelo, la chica sin nombre estaba tranquila. Su respiración se mantenía constante mientras observaba al hombre masticable con una expresión fija y predatoria. Los ojos hundidos del hombre masticable no eran brillantes y eléctricos como los de Christy o la chica del uniforme, ni estaban abiertos y temerosos como los de Becky, Steph, el amordazado Mike Easley o mis amigos y yo. Las orbes arrugadas del hombre masticable eran una mezcla perturbadora de enojo, tristeza y odio. Era una mirada de dolor y rencor que solo he visto en los ojos de madres enfermas antes de ahogar a sus propios hijos. Las pupilas e iris estaban incrustadas en una frente que parecía casi humana, salvo por la completa ausencia de nariz y los ojos desproporcionadamente pequeños. La única indicación de que la coronilla de ese cuerpo sin huesos no era humana se encontraba en el ángulo excesivamente convexo de su borde. La mitad inferior de su cara, sin nariz, era imposible de asociar con cualquier rama de los homínidos. No había cuello, mandíbula o orejas. La parte superior de la cabeza del hombre masticable simplemente se derretía en sus anchas e inusuales hombros. Su boca, torcida y enmarcada por labios arrugados, se extendía de axila a axila. Las docenas de filas irregulares de dientes dentro de ella sobresalían en ángulos dolorosos desde las encías. Hablando de esas encías, cada quijada temblorosa era al menos tan gruesa como mi antebrazo. Tuve que convencerme de que no podía oler a esa cosa púrpura y gomosa para cuando había sacado suficiente de su torso del portal de sangre para alcanzar a Mike Easley. Desafortunadamente para mi cordura, se me confirmó en unos pocos momentos que el hedor penetrante de pescado podrido y desechos médicos descartados definitivamente no estaba en mi imaginación. Fue entonces cuando los altavoces del televisor comenzaron a gotear un líquido marrón y espeso. Empezó a salir de los pequeños agujeros en la superficie plateada del plástico. Grité,
Y Greg corrió a buscar un rollo de papel o una toalla o algo para deshacerse de la descarga semejante a la de aguas residuales que se acumulaba alrededor del televisor. Creo que Dan ya se había desmayado para entonces. Rob estaba inconsolable, sollozando en el suelo. Solo Terry, Ricky y yo tuvimos la fortaleza de intentar contener el líquido y sus nauseabundos vapores. Era difícil, sin embargo. A pesar de nuestro terror, los eventos que se desarrollaban en la pantalla resultaban imposibles de apartar la vista. El hombre masticable estaba comenzando su trabajo. Mientras los altavoces escupían y escurrían ese líquido hediondo, el hombre masticable había tirado suficiente de su cuerpo serpenteante del portal de sangre, ahora lleno para alcanzar a Mike Eastley. El sonido de crujidos y gemidos orgánicos que acompañaban los gritos apagados de Mike y las dos chicas, arrepentidas por lo que habían hecho, se filtraban por los altavoces. Dejamos de limpiar el interminable flujo de líquido marrón y fétido. Observamos, con lágrimas fluyendo de cada par de ojos, mientras el hombre masticable cerraba sus mandíbulas alrededor de las piernas de Mike Eastley. Hubo un crujido repugnante, un sonido que solo puedo describir como una pila de espaguetis crudos rompiéndose, envueltos en tocino crudo. Los gritos ahogados y llenos de vómito de Mike aún me persiguen, al igual que los gemidos babosos del hombre masticable mientras avanzaba por su cuerpo inerte, mordisco a mordisco empapado de sangre. Sus mandíbulas no se cerraban rápidamente, sino que en su lugar se cerraban en movimientos lentos y deliberados. En lugar de presionar una especie de hueso de mandíbula, el hombre masticable simplemente succionaba a Mike Eastley más y más dentro de su boca. Los labios parecían vaciarse entre cada mordisco, llenándose de nuevo con un fluido invisible cada vez que la boca se cerraba alrededor de las espinillas, rodillas y muslos de Mike Eastley, lentamente creando la presión necesaria para romper los huesos del adolescente como ramitas en una prensa industrial. Becky y Steph estaban en estado de histeria cuando la totalidad del destino sellado para Mike Eastley, por su canto, les cayó encima. Incluso Christy había perdido su pasión ahora, arrodillada en el suelo, sollozando. Su entusiasmo por la muerte de Mike disminuía con cada mordida succionante. Solo la chica del uniforme permanecía impasible, con su sonrisa predatoria fija hasta que los ojos arrugados y los labios arrugados alcanzaron el torso de Mike. Fue en el momento exacto en que los marrones y amarillos del vómito alrededor del calcetín dieron paso a los púrpuras y rojos oscuros que el metraje, para mi eterno alivio, se cortó con un suave ping. Nunca salí de un edificio tan rápido. Apenas tuve tiempo de escuchar los ruegos de Greg para que no nos fuéramos, por encima del crujido electrónico y disturbadoramente húmedo y orgánico de su televisor implosionando. Ninguno de nosotros se quedó. Todos corrimos a casa, lágrimas corriendo por nuestras caras, más de un par de pantalones mojados. Nunca volvimos a ver a Greg o su familia después de esa noche. Terry y yo, así como presumiblemente Rob, Dan y Ricky, preguntamos a nuestros padres sobre el hombre masticable tan pronto como cruzamos la puerta de nuestras casas, sollozando y balbuceando como lunáticos. La respuesta de mi padre no fue la cálida y calmante seguridad paternal que estaba esperando. ¿De dónde mierda escuchaste ese nombre?, gritó arrojándome al sofá. Dime ahora quién carajo te habló del hombre masticable. Por supuesto, le expliqué todo. Salió de la habitación y pude escuchar a través de la pared entre nuestra cocina y el salón que estaba haciendo llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas furiosas. Esto duró alrededor de media hora antes de que regresara, con el rostro serio, sin mirarme directamente a los ojos. Escúchame, nunca debes hablar del hombre masticable otra vez. También nunca debes preguntar sobre Greg o su familia otra vez. ¿Entiendes? No los verás más. Dad, ¿qué? ¡Basta! El fuerte estallido del vaso que llevaba en la pared opuesta me hizo saltar de la piel. Basta, no lo menciones. No traigas esto de nuevo. Olvídate de Greg, cállate. Esto también me sorprendió. Mi padre usualmente era un hombre amable y de pocas palabras. Oírle dirigirse a mí con tanto veneno fue suficiente para provocar una nueva ola de lágrimas en mis mejillas. Solo cállate y quédate aquí. Ustedes, chicos, han improperio muchas cosas para nosotros. No, perdón. Eso no es justo. El padre de Greg lo ha hecho. Pero vamos a ir y resolverlo, siéntate. No tú. Nosotros, como en Jake y Dave y los otros padres idiotas de tus amigos. Voy a estar fuera un rato.
No estés despierto cuando vuelva y esta es la última conversación que tendremos sobre esta noche. No lo escuché volver hasta alrededor de las 4 am, cerró la puerta detrás de él y se sentó en las escaleras durante 1 hora entera, sollozando. Terry dijo que su propio padre le dijo lo mismo. A diferencia de mí, Terry decidió seguir insistiendo. El ojo negro con el que apareció en la escuela al día siguiente fue suficiente para asegurarme de que nunca pondría a prueba las palabras de mi propio padre. Seguro, todas las huellas de Greg y su familia desaparecieron. Es como si nunca hubieran existido. Otros niños apartaban la vista incómodamente cuando Terry y yo teníamos el valor de preguntar en tonos bajos, fuera del oído de los adultos. En cuanto a los adultos, desde los maestros hasta la policía, nos lanzaban las mismas miradas furiosas durante las pocas semanas antes de que desistiéramos de preguntar. Han pasado unas pocas décadas desde entonces. Como dije, Dan y Ricky se han puesto del lado del pueblo. No importa cuánto Terry y yo tratemos de emborracharlos, siempre jurarán ciegamente que nunca han oído hablar de Greg. En las pocas veces que hemos intentado mencionar al hombre masticable, las cosas se volvieron violentas. Hemos tratado de buscar en cada archivo local que pudimos, básicamente desde nuestra primera semana fuera de la escuela y lejos de las miradas de halcón de nuestros maestros. Todas las búsquedas sobre el hombre masticable, Mike Easley o desapariciones misteriosas no han dado resultado. Tuvimos que parar eventualmente cuando la policía apareció en nuestras casas una noche. Fue entonces cuando se nos confirmó que el pueblo estaba monitoreando nuestros dispositivos. Fue el suicidio de Rob hace unos meses lo que llevó a Terry y a mí a convertir nuestras conversaciones privadas sobre esa noche de especulación en acción. Hasta ahora no hemos encontrado nada. Todo lo que hemos logrado hacer es atraer miradas furiosas de los otros habitantes de nuestro pequeño pueblo. Terry se escondió cuando seguía viendo a Dan, esperando fuera de su casa unas semanas después de que publicamos nuestras primeras preguntas. No pasó mucho tiempo antes de que yo también comenzara a notar a Ricky fuera de mi propia casa, con su ahora calvo rostro mirándome desde mi ventana del dormitorio, con una expresión de furia. Por eso no he dicho el nombre del pueblo del que provengo, donde residen las personas que hacen todo lo posible por suprimir la verdad sobre el hombre masticable. He estado saltando de un lugar a otro desde entonces, quedándome en hoteles y Airbnbs durante el tiempo que puedo antes de empezar a notar las caras. Te acostumbras a ellas, los personajes familiares cuando pasas tu vida en el mismo pueblo tranquilo. Podría detectar al carnicero local mirándome con odio a través de Piccadilly Square en un abrir y cerrar de ojos. La vieja dama de 2 puertas más abajo se escondía en una concurrida calle de Glasgow durante unos 30 segundos. Decir que las miradas de odio en sus caras me asustan sería subestimarlo. No estaría saltando de cama en cama si me sintiera seguro. Definitivamente no sentiría la necesidad de mantener el nombre del pueblo donde crecí en secreto. Eso es tanto por tu seguridad como la mía. Por alguna razón, todo nuestro pueblo, incluyendo a nuestros propios padres, no quiere que indaguemos y descubramos qué demonios es el hombre masticable. ¿Por qué hicieron desaparecer a Greg, su mamá, su papá y su hermana de 7 años de la faz de la tierra? ¿Por qué nadie ha oído hablar del hombre masticable? ¿Por qué obtenemos docenas de respuestas eliminadas sin importar dónde publicamos nuestras preguntas? ¿Por qué CM87 era una de las docenas de cintas VHS en la vieja maleta donde la encontramos? Y lo más importante de todo, ¿por qué las cintas iban desde CM81A hasta CM99PT3? Es difícil para mí superar este suceso, pero necesito desahogarme con alguien de una vez. Mi nombre es Luana, y quiero contarles la historia más aterradora y desgarradora de mi vida. Una historia que todavía me persigue y que me ha dejado sola, tratando de seguir adelante con mi nuevo novio, quien ha sido un gran apoyo en estos momentos tan difíciles. Vivo en una ciudad en California, un lugar que solía ser sinónimo de sol, playa y felicidad para mí. Todo eso cambió en una sola noche, la noche en que perdí a toda mi familia. Todo comenzó de una manera que podría parecer normal, pero las consecuencias fueron devastadoras. Tenía una hermana menor, Mariana, de 15 años. Ella era una chica introvertida, muy curiosa y con una inclinación por la tecnología. Desde que éramos pequeñas, siempre le había interesado más lo digital que lo social. En el último año,
Había notado que Mariana pasaba cada vez más tiempo encerrada en su habitación, pegada a la pantalla de su computadora. Al principio pensé que simplemente era una adolescente normal, explorando el vasto mundo de Internet, como todos los adolescentes de su edad. Sin embargo, algo me inquietaba. Había noches en las que la escuchaba susurrar en su habitación, como si estuviera hablando con alguien. Cuando le preguntaba, siempre me decía que eran solo sus amigos de la escuela. Pero un día, encontré algo que me preocupó profundamente. Estaba limpiando su habitación cuando vi una página abierta en su computadora, una página que claramente no era del tipo de sitios que una adolescente debería estar visitando. Era la Dark Web. Le pregunté directamente sobre eso y me dijo que era solo una tontería, algo que había encontrado por casualidad y que no volvería a entrar. Me prometió que lo dejaría, y aunque no estaba del todo convencida, quise creerle. No quería parecer la hermana mayor autoritaria y sobreprotectora. La noche en cuestión decidí salir de fiesta con mis amigos. Era una rara oportunidad para divertirme y despejarme un poco del estrés diario. Mariana se quedaría en casa con nuestros padres. No pensé que algo así pudiera suceder. De haberlo sabido, me habría quedado en casa, pero ese es un peso que llevo conmigo cada día. Era una noche típica de sábado. Mis amigos y yo estábamos en un club, riendo, bailando y disfrutando de la música. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante la noche recibí un par de mensajes de Mariana, diciéndome que todo estaba bien y que no me preocupara, pero había algo en esos mensajes que me inquietaba, una sensación de que algo no estaba bien. Alrededor de la medianoche, mientras aún estaba en el club, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. No suelo contestar llamadas de números que no reconozco, pero algo en mi intuición me dijo que debía hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz fría y calculadora me informó que había ocurrido un accidente en mi casa. Me dijeron que debía regresar de inmediato. Corrí hacia mi auto, dejando atrás a mis amigos sin explicarles nada. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía a toda velocidad por las calles de la ciudad. Cuando llegué a mi vecindario, el resplandor de las luces de los bomberos y las sirenas resonaban en mis oídos. Mi casa estaba envuelta en llamas, una escena sacada de una pesadilla. Salté del auto y corrí hacia los bomberos, desesperada por obtener respuestas. Un oficial me detuvo y con una mirada grave me informó que mis padres y mi hermana estaban dentro cuando la casa explotó. No había sobrevivientes. El mundo se detuvo en ese instante. Sentí que mi vida se desmoronaba ante mis ojos. No podía comprenderlo. No podía creer que mi hermana, mi dulce y curiosa Mariana, pudiera estar involucrada en algo tan horrible. Pero las investigaciones posteriores revelaron la verdad. Mariana había estado en una videollamada con unos hombres en la Dark Web. Ellos la habían manipulado. La habían convencido de hacer algo impensable. Según las autoridades, Mariana encendió el gas de la cocina mientras seguía conectada con esos hombres. Después de un rato, le pidieron que encendiera un fósforo. La casa explotó, llevándose a toda mi familia con ella. Nunca entendí completamente las razones detrás de esto. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué le dijeron a Mariana para convencerla de hacer algo tan terrible? Me siento tan culpable. Siento que todo esto podría haberse evitado si no hubiera salido esa noche, si hubiera prestado más atención a los signos, si hubiera sido una mejor hermana. Me atormenta pensar en lo que Mariana debió haber estado pasando, cómo esos monstruos la manipularon y la utilizaron. La culpa es una carga pesada que llevo conmigo cada día. Me cuesta mucho superar este suceso, y a veces siento que no puedo seguir adelante. La soledad es abrumadora. Perdí a toda mi familia en un instante, y aunque tengo a mi novio quien ha sido una roca para mí durante todo esto, la herida sigue abierta. Intento ser positiva e ir hacia adelante. Sé que eso es lo que mis padres habrían querido para mí. Sé que Mariana, mi hermana pequeña, nunca habría deseado que yo me rindiera. Cada día es una lucha, pero trato de encontrar pequeños momentos de felicidad, de recordar los buenos tiempos y de honrar la memoria de mi familia de la mejor manera que puedo. Este es un camino largo y doloroso, pero no estoy sola. Tengo a mi novio, y juntos estamos construyendo una nueva vida. Es difícil, pero estoy decidida a seguir adelante, a no dejar que esta tragedia me consuma por completo. Gracias por escuchar mi historia. Compartirla me ha ayudado a aliviar un poco el dolor, a sentir que no estoy sola en mi sufrimiento. Si hay algo que he aprendido de todo esto,
es que debemos estar atentos a los signos, a las señales de que algo no está bien. Y sobre todo, debemos estar ahí para nuestros seres queridos, porque nunca sabemos cuánto tiempo más tendremos con ellos. Con el apoyo de mi novio y la esperanza de un futuro mejor, seguiré adelante. Esta es mi historia, y aunque es una historia de dolor y pérdida, también es una historia de esperanza y resiliencia.